Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero no tengo acá ni pistolas, ni cuerpo con metralladoras, pero quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo. Nunca intentes distorsionar la verdad. Y la verdad es que están los verdaderos profetas, como los Elías, que nacen siendo profetas, y como los Jeremías y otros más, que son verdaderos y son puros. Y están los profetas condenados, los estafadores, almáticos, adivinos y brujos, llamados de Baal, que son de Satanás. Estos son los egipcios pentecostales, que son voz del diablo. Entonces, hay diferentes tipos de profetas. Están los falsos profetas que un día fueron profetas por añadidura del don, como lo fue Saúl. Entonces, estos han sido desechados, como lo fue Saúl también, porque fueron arrogantes, fueron orgullosos, y lo han sido al presente, y son brujos perseguidores. ¿Qué significa eso? Dice que estos son los tipos de profetas que un día Dios los añadió a los verdaderos profetas, les impartieron el don de profeta para que sirvieran como profetas. Pero a él, tras del dinero, tras la falda del hermano, de la mujer del hermano, tras ir detrás de toda pantomima y de toda brujería y de toda arrogancia, de quererle tomar el primer lugar a Dios, por eso un día Dios, como le añadió el don profético, después se lo quitó y lo desechó. ¿Por qué? Porque estos son dados a perseguir a los verdaderos profetas, como Saúl persiguió a David, por envidia y por otras muchas razones más. Entonces, este último grupo de profetas que les voy a mencionar, también se dicen ser profetas, pero son un grupo de profetas envidiosos, los cuales son salidos de todas las ramas proféticas, de las verdaderas, de las falsas y de las contaminadas. Entonces, todo este último grupo son profetas envidiosos, son perseguidores, son el tipo de profetas que se acercan como hermanos, pero son falsos hermanos, son falsos cristianos. Y cuando se acercan a los hermanos que son añadidos a la familia de Cristo, ellos empiezan a tratar a los escogidos con hipocresía, con envidia, con celo. Y entonces ellos tratan de desacreditar al verdadero profeta, al verdadero apóstol, al verdadero ministro. ¿Por qué? Como Saúl lo hizo. ¿Qué Saúl intentó hacer? Desacreditar a David como el rey escogido. ¿Cómo? Lo perseguía con adivinación, con brujería, lo perseguía con espada, lo perseguía con todo el ejército que tenía para intentar matarlo. Entonces, así hoy día hay unos cuantos charlatanes, falsos profetas, que viven y están viviendo para seguir haciendo el papel de Saúl, persiguiendo a los genuinos David. Entonces, se les olvida, a estos charlatanes se les olvida lo que dice Mateo 7:12. Dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. En otras palabras, el verdadero profeta siempre con temor de Dios se va a medir para tratar de ser injusto con nadie, se va a medir para no decir mentira, se va a medir para no inflar mientras esté en esta vida. Entonces, aquel verdadero profeta, aunque esté en crecimiento, siempre tiene el marco del límite de no traspasarlo por temor a Dios mismo, lo haya visto o no lo haya visto. Entonces, ¿por qué? Porque hay profetas que nunca han visto a Dios, pero hay profetas que sí han visto a Dios. Entonces, estos charlatanes que hablé, que son descendientes de Saúl, descendientes de Coré, son los envidiosos que persiguen al verdadero apóstol y al verdadero profeta. Entonces, en otras palabras, son hijos del diablo que siempre quieren ocupar el trono y la posición que Dios les delegó a los genuinos, escogidos. Entonces, dice que este grupo de profetas que están mezclados, están contaminados, dice que el consejo para ellos, hasta que Dios los arrebate o los aplaste, como está escrito, que no hagan con otros lo que no quieren que hagan con ellos.
porque ellos se la pasan actuando injustamente, mintiendo, levantando falsas calumnias, falsos testimonios, para intentar dañar al genuino, al que habla la verdad, y la verdad revelada, no con estudios de teología, no con hechicería y no con adivinación. Hay de esos coreanos, hay. Por lo cual, a estos falsos profetas se les olvida lo que está escrito en Proverbios 13:7. Por eso es que ahí se manifiesta la envidia de ellos. Lo que dice: hay quienes no tienen nada y presumen de ser ricos. Entonces, estos contaminados, falsos profetas, ellos presumen ser millonarios, presumen tener todo lo que Dios da, tanto físicamente como espiritualmente, pero presumen porque no son nada, aunque ellos lo que tengan lo hayan obtenido a base de robos. Entonces, y está la persona que todo lo tiene y aparenta ser pobre. Entonces, ¿qué significa eso de acuerdo al mover profético y apostólico? Que hay hombres que son humildes de corazón y tienen temor de Dios y sí escuchan a Dios, sí les sirven a Dios, aunque cualquier ser humano en la tierra haya cometido errores, porque todo el mundo comete errores, pero no se la andan dando de millonarios, de los que son los más ungidos, ni los más capaces. No, ellos saben lo que son, y ellos van a donde Dios les envía, no como el falso que se envía solo y se da la propaganda y la fama que Dios nunca le ha dado. Entonces, hay de esos coreanos. En el ahora, en el tiempo de la cosecha presente, porque estamos en un tiempo de cosecha a nivel global, a nivel familiar, a nivel denominacional, a nivel global, estamos en un tiempo de cosecha profética. Entonces, todas las escrituras hablan de lo que está sucediendo hoy día. Lo que pasa es que el falso profeta nunca va a hablar lo que no le ha sido revelado, no puede dar lo que no tiene. Entonces se la pasa robando y cogiendo de aquí y de allá para inflar y tratar de robarse el show. Pero se les olvida a esos charlatanes que el show, quien lo inició, es quien lo termina, y se llama Jesucristo, nadie más, y los que le pertenecen. Por eso Dios dijo que Él no hará nunca nada sin antes hacerle saber sus secretos a sus siervos los profetas, no los adivinos. Dios no le habla a los principados de la potestad que andan en la adivinación. Dios le habla a los santos de su intimidad. Que lo entienda todo charlatán que anda aberrantemente y alocadamente diciendo que Dios le dijo y Dios no le dijo nada. Entonces, por sus frutos se conocerán. ¿Cuál es fruto? De lo que habla. Todo lo que habla es del infierno, todo lo que hablan es terrenal. No hablan nada que venga del cielo. Entonces, por eso es que andan en su loca adivinación, en los púlpitos, en las plataformas, tratando de ocupar la posición de Cristo. Porque el verdadero profeta, el verdadero enviado, siempre se va a ver la manifestación de Dios sobre ellos. Siempre. Eso no hay duda alguna. Si no es ahora, es después, pero se va a ver. Entonces, de este modo, hoy, y fíjense en la fecha, hoy, al falso profeta dominicano, que es hechicero y es un dragón de la rosa, porque yo no voy a mencionar su nombre, simplemente lo voy a llamar por el espíritu como lo vi, como Dios lo mostró y como Dios está hablando de él. Dragón de la rosa, tú eres de los desechados que son semejantes a Saúl, tú eres de los desechados que te va a suceder igual que a Coré, que son perseguidores. Dice que tú y toda la rama que te imitan a ti son perseguidores. Ahora escucha, tú no tienes nada que hablar de Cuba, mega charlatán, mucho menos de mandar al pueblo a ayunar. Eso es una payasada grande tuya, falso y hechicero. El Espíritu Santo ha revelado, para que se te acabe la locura, de quién eres tú, físicamente y espiritualmente. Tienes a Venezuela virada al revés con tus mentiras y tus engaños. Tienes a muchos países virados al revés, a muchas congregaciones por tus engaños y tus mentiras. Entonces, como has alcanzado una cierta fama por las redes, hay unos cuantos que te las creen, porque Satanás es un experto metiendo mentiras creíbles. Pero Satanás nunca va a engañar al verdadero ungido. Satanás nunca va a engañar a Cristo ni a los que le pertenecen en la intimidad.
Entonces, escucha, afeminado y corrupto, ¿cómo tú te atreves a desacreditar, a intentar perseguir al pueblo escogido por Dios y al pueblo que está en proceso de liberación? Entonces, como hay profundidades que a ti no te ha sido revelado, es porque tú andas de la mano con la zorra. Y la zorra no es más que una manifestación del diablo que se opone a todos los frutos de Dios. En otras palabras, la zorra hace igual que hizo Satanás con Eva. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Quién sabe? Y tú aprendas más. No le hagas caso a lo que dijo Dios. No le hagas caso a lo que dicen los verdaderos profetas. Haz aquello. O sea, en otras palabras, la zorra que está operando en ti trata de darle facultad a quien Dios no se la dio, a base de mentiras, dando falsos testimonios, dando falsas profecías y hablando de presente y futuro, cuando la adivinación, la hechicería, solamente habla de lo terrenal y trata de traer el pasado de Satanás al presente. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que afeminado, ¿por qué? Porque estás teniendo intimidad con el diablo, no con Dios. ¿Y por qué corrupto? Porque todo lo que sale de tu boca es corrupción. Mentiroso. Entonces, ¿cómo te atreves a desacreditar el mover genuino profético y a intentar perseguir al verdadero ungido y al pueblo que está procesado, que está siendo procesado por Dios? Porque dentro de Egipto está el pueblo de Israel. Hay muchas naciones como Cuba que está invadida de egipcios, está invadida de pentecostales egipcios, y Dios está sacando a su pueblo genuino, descendiente de Israel, lo está sacando de entre los egipcios para llevarlo a su tierra prometida y para transicionarlo al verdadero mover apostólico. Entonces, ¿qué significa eso también? Que si Dios está liberando un pueblo y tiene a profetas sellados en ese pueblo y los tiene hablando al mundo entero, usted es un charlatán hablantín, usted es un hijo del diablo que tienes tú que ver con la verdad de Dios. Tú no tienes nada que hablar de la palabra de Dios. Dios nunca te va a confiar su palabra. ¿Por qué? Porque tú caminas con ladrones, tú caminas con mentirosos y tú tratas de desacreditar a los ungidos. Entonces, aquel que lo intenta hacer así como tú es enemigo de Cristo. Entonces, el que no ayuda a traer a la gente hacia Cristo con la verdad, lo está expandiendo, lo está ahuyentando, y tú ahuyentas a medio mundo con tu mentira y con tu asesinato, maldiciendo a todos los artistas, cuando ellos a ti contigo no se han metido, y mucho menos lo haces por revelación, lo haces porque Satanás te impulsa a hacerlo. Entonces, hijo del diablo, ¿qué tienes tú que hablar de la revelación verdadera de Dios y de Israel? Nada. Dios nunca te hablará a ti. ¿Por qué? Porque eres hijo del diablo. Dios a los hijos del diablo no le habla. Grábate eso en tu mente. Entonces, Dios nunca te va a confiar sus perlas ni su revelación. Eso es una mentira grandísima tuya, enorme. Entonces, grábate eso en tu sucia mente drogadicta. Porque ¿qué significa una mente drogadicta? Aunque físicamente no te drogues, que te llenas tu mente de mentira, de fantasía y de una vana y falsa elocuencia para tratar de engañar a la gente, y te engañas a ti mismo. Amén. Entonces, habla de brujería cuando tú no conoces la profundidad de la brujería, porque ni los brujos saben la profundidad de Satanás. El único que conoce la profundidad de la brujería, del cielo, del infierno y de toda la charlatanería es el verdadero ungido, que Dios le revela los misterios más grandes. Más nada. Ahí no existe otra verdad que esa. Entonces, si te pones a inflar de brujería, de que si Cuba, tú no sabes nada de Cuba, tú no sabes nada ni de tu propia tierra, porque usted es un charlatán. Entonces, cuando el árbol de brujería más escandalosa en brujería en estos momentos, dice el Espíritu de Dios, en estos momentos, está en República Dominicana, que se dejó infestar por los 4 malditos de África y de Haití. Se han puesto a bailar bembé en las iglesias con 4 charlatanes de África y con 4 charlatanes de Haití. Tengo amistades y tengo conocidos en Dominicana que te pueden dar testimonio a ti de cómo Dios habla y cómo Dios opera, pero tú no sabes cómo Dios obra. Así que calla tu sucia boca.
No seas charlatán y calla tu boca de estar hablando sucia e infladera. Suciedad e infladera. ¿Qué significa eso? Te lo voy a traducir. Toda persona que habla mentira está hablando de suciedad. Y toda persona que habla infladera es que se dice ser lo que no es. Y habla de cosas infladas como un animal irracional. Es como el ratón que le ladra a un león. Así estás obrando tú hoy día. Estás ladrando en contra de el Cristo vivo, el Dios de Israel. Entonces, al presente, dice el Espíritu de Dios, el que tenga oído para oír, escuche. El que tenga oído para oír, escuche. Bueno, incluyendo lo que está escrito, que el que tenga oído para escuchar, así también se le está diciendo a las congregaciones, que el que tenga profetas como Samuel, que sepa escuchar la voz de Dios, que escuche. Porque también ahí se refiere a eso. Porque hay iglesias que no tienen oído espiritual, no tienen profetas que escuchan a Dios, y entonces lo que están es viendo el mover demoníaco. Y hacen todo lo que le dicen los demonios. Y por eso después aberrantes como este hechicero de la rosa, se la pasan diciendo que Dios le habló y Dios no le habló. Entonces, es una reflexión a niveles profundos. El genuino apóstol y profeta se pondrá en pie en la posición establecida por Cristo y te va a declarar tu fin, así como lo hicieron los apóstoles del pasado, que tomaron a los divinos de púlpito, a esos que hacían millonarios a los pastores, y le declaran el fin. Así se te declara tu fin, por hechicero y por arrogante, por pensar tú que el poder del Espíritu Santo se compra sirviendo a las plataformas y en los púlpitos, engañando a la gente. Porque servir en un púlpito y en una plataforma no aprobado por Dios es como ganar dinero para intentar, con ese tiempo ganado, tratar de recibir el poder de Dios, el cual le fue entregado al verdadero ministro, no al charlatán, porque Dios no anda jugando. Entonces, dice que el verdadero apóstol y profeta te va a declarar tu fin, y a todos los falsos, a todos los adivinos, hechiceros de púlpito y llenos de pantomimas. Siempre Dios va a tomar a esa gente y lo va a enviar a declarar el fin de cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Porque Dios hace así. Por cuanto tu esencia es buscar firma y fama, firma de hombre, o sea, las afirmaciones que hacen los hombres, que aparentan ser una cosa y no lo son, y también eres de los que aman buscar fama mediante la pantomima y las ceremonias, las cuales consisten en hablar e inflar, tratando de jugar con Cristo y con su pura profecía. ¿En qué consiste la ceremonia? En predicar y en una atmósfera de muerte para tratar de maldecir a la gente con maldiciones subliminares. En hablar de lo que dijo un predicador que ya no existe, que ya está o en el infierno o en el cielo. Entonces, la ceremonia siempre hablan de lo que predicó un tipo que no está ungido, que es un brujo charlatán y se dice ser ministro. Entonces, en esa pantomima de ceremonias y brujería y en esa atmósfera de muerte te encuentras tú hoy llevando un mensaje mentiroso al pueblo. Entonces, ay de ti. Ahora, todo brujo africano, falso pastor y falso profeta será consumido a fuego, dice el Dios del cielo. Que así va a suceder ahora al presente en todo el planeta, en todas las iglesias y en todas las sectas satánicas. Todo falso profeta, todo falso apóstol y falso pastor serán consumidos a fuego. Todo falso ministro será consumido a fuego. Dice el Espíritu de Dios que la maldad entre ustedes y sus malditas mentiras y sus sucias charlatanerías sí han subido hasta el trono celestial. Dice que ustedes, como charlatanes y payasos de plataformas y de púlpitos, se han empeñado en hacer lo malo de continuo como un estilo de vida subliminalmente. Entonces, en otras palabras, andan
derramando fuego extraño en todas las plataformas, en todos los altares. Ay de ustedes. Si no se arrepienten hoy, ay de cada uno de esos. Ay del alcohólico de púlpito que dice que Dios le habló y no le habló en lo absoluto. Hay guías ciegos que guías a ciegos peores que tú, dice el Espíritu de Dios. A ti, hechicero de la rosa, escucha. Por cuanto no ven que el verdadero nunca va a jugar con lo divino. Ahora el falso siempre se va a parar y va a intentar especular e inflar de todo lo que no sabe, de todo lo que no ha vivido y de todo lo que no ha recibido. En otras palabras, como se dice en mi país, es un músico oído, es un fanfarrón. Entonces, dice que estos que son guías ciegos, dice, por cuanto no ven que las sinvergüenzuras de ellos están llenas de estudios antiungidos. O sea, en otras palabras, estos que son ciegos, que son falsos, andan en sinvergüenzuras. Dice que están llenos de estudios antiungidos, porque son guías, igual que intenta ser Lucifer. Entonces ellos son guiados por Satanás mismo. En otras palabras, son personas que predican, ellos preparan ministraciones por el espíritu de oráculo. Oráculo es un espíritu, es un demonio que imita al Espíritu de Dios. Oráculo es un demonio que obra en todos los pactos satánicos y entra tanto en los brujos como en los falsos predicadores. Entonces, en otras palabras, oráculo es experto haciendo prédicas de doctrinas de demonios. Es experto en oraciones elocuentes. O sea, oráculo enseña a los falsos profetas a orar elocuentemente con maldiciones subliminales y con oraciones almáticas, antiungidas, antisemitas y con la esencia del anticristo. Entonces dice que ese oráculo, ese demonio, anda de la mano de estos falsos profetas. Como ejemplo, el hechicero de la rosa trabaja con oráculo, trabaja con Satanás y trabaja con el macho cabrío, vestido como si fuera el ángel de Dios, como si fuera un profeta de Dios. Entonces, en otras palabras, anda en una mezcla rara, súper grande. Entonces, hay de ellos. ¿Y por qué hay? Hay significa juicio de parte de Dios. Hay significa alerta. Entonces, ¿por qué? Porque dice en Deuteronomio 18:20, si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por el Dios de Israel, deberán matarlo. Esa orden la dio el Dios del cielo. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con un mensaje de otro Dios, de otro endiosado, de otro demonio. Entonces, ¿qué va a pasar con el falso profeta? Está escrito. Le llega a su fin. Ay de estos hijos de Coré, dice el Espíritu de Dios, porque te digo que todos esos falsos profetas andan en una mezcla súper rara. Son unas bestias rarísimas y se esconden detrás de una careta de buena gente y de gente pasible. Entonces, hay de esos hijos de Coré que hacen igual que Coré, contradiciendo al verdadero Moisés, tratando de contradecir por envidia al verdadero enviado. Dice que esos hijos de Coré fluyen entre los grupos que son descendientes de Coré. En otras palabras, son como un imán que se atraen. Dice que son impartidores de ceremonias subliminalmente. Y ya expliqué qué significa la ceremonia, qué significa una prédica como ceremonia. Entonces dice que en esencia también dice que la ceremonia consiste en exaltar a hombres, en exaltar y darle fama a los hombres o al mismo diablo. Eso es lo que hacen estos payasos falsos profetas de púlpito y de plataforma. Dice que los cuales en sus reuniones ellos solamente ministran un falso evangelio con normas de hombres y con métodos y modos hipócritas
de compartimiento y con el fin de exaltar a muertos y a falsos héroes. ¿Y por qué falsos héroes? Ejemplo te pongo. ¿Quién es un falso héroe? Un día se manifestó el Dios vivo en una iglesia X, y había una persona que se estaba congregando en ese lugar. Por esa iglesia no le pertenece a Dios, le pertenece a un hombre. Pero en ese día, casualmente, un hombre una persona perteneciente a Cristo estaba en ese lugar. Por ese mismítico día, a esa hora, le tocaba recibir un milagro de parte de Dios. Y Dios usó esa plataforma para manifestarse y manifestar su milagro de liberación, de sanidad, cual sea, sobre esa persona que era heredero de Dios. Entonces, ese día le tocó a un falso pastor predicar. ¿Y qué hizo ese falso pastor? Él achacó que el milagro sucedió porque él oraba, porque predicaba y porque él era ungido. Entonces, al ser mentiroso, ese se convierte en un falso héroe. Hoy día el mundo está lleno de falsos héroes de esa manera, que ellos se achacan ellos el ser usado por Dios cuando Dios no lo usó. Dios no le pidió permiso a ninguno de ellos para hacer ese día una obra milagrosa, pero Dios lo hizo en su soberanía. Entonces eso también, que aquellos profetas que no entiendan esa profundidad, que hagan silencio. Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12. Ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. ¿Qué es lo que hace un falso héroe? Se alaba a sí mismo. ¿Qué es lo que hace un falso profeta? Se alaba a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace un falso ungido? Se alaba a sí mismo. Entonces, y aclaro, Jesús daba testimonio de él mismo, porque no había otras personas que estuviesen alineados con él para recibir la revelación. Por eso que Jesús daba testimonio de él mismo. Por eso es que hay un cuerpo de ungidos a nivel global que dan testimonio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ahí ellos andan en una revelación directa con Dios. Dios no le revela a otro la condición de ellos. Dios le habla directo a ellos, tanto lo bueno como lo regular como lo malo. Entonces, es bueno aclarar eso. Hay personas que tildan estos ungidos como orgullosos, que hablan mucho de ellos. No, hay ungidos que no hablan de ellos, simplemente dan testimonio de lo que Dios está haciendo. Y Dios no se lo revela a otra gente. Por eso hablé anteriormente, los falsos profetas, que también perciben eso que Dios está revelando de estos ungidos, y ellos tratan de desacreditarlo por envidia. Entonces, dice que ciertamente no nos atrevemos a igualarnos, a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería muy grande al maldecirse con su propia y a medirse con sus propias medidas y al compararse uno con otro. Entonces, la esencia del falso profeta es que siempre está midiendo fuerza con otros profetas, a ver si ellos tienen la última palabra, a ver si su profecía es más grande, y a ver si su show es más grande que la manifestación del show del reino, que es con el genuino. Por eso es que los profetas de Baal siempre trataban de compararse con Moisés y con Aarón, y entonces trataron de entrar en ese show de la manifestación de las culebras y de la serpiente por las varas. Entonces, eso es para que tengan una idea. Entonces, dice en 2 Corintios 10:13, nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Pablo enseñó claramente que es un verdadero ministro, un verdadero profeta con dominio propio, distante de la corrupción, de cómo anda humildemente, decorosamente y sin mucha pantomima, sin mucha bulla, pero con el poder del Dios vivo, con el poder de Dios de Israel. Entonces, Pablo dijo, no vamos a gloriarnos más allá de cierto límite. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo, de nuestro campo de autoridad. Y Él nos permitió llegar hasta ustedes. En otras palabras, si Dios le dijo a un enviado, háblale al hechicero de la rosa, y no a 2 o 3 más que estén cerca, bueno, es a 1, no a 3. Por eso es que el falso profeta no conoce los límites y siempre pasa los límites a todos los extremos. Y por eso es que son unos charlatanes que son ciegos guiando a ciegos, mentirosos engañando al pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué Pablo quiso decir con eso? Que el verdadero profeta respeta los límites. El verdadero profeta anda con dominio propio. El verdadero profeta en ocasiones recibe revelación
Y como un día Dios le dijo a un profeta, recibe la revelación y guárdala, no la digas. Entonces tú ves que el falso profeta siempre coge la revelación y corre para tratar de robarle la gloria al Dios vivo, para tratar de ser el centro del reino, y ellos no conocen el reino. Entonces, pues recuerden con esta aclaración lo sucedido a los opositores envidiosos que imitaban a Coré, como ya anteriormente hice un comentario. ¿Qué significa eso? Que los falsos profetas, que siempre tratan de robarle la gloria a Dios, ellos actúan igual que los amigos de Coré y los descendientes de Coré hoy día, los cuales, dice el número 26:10, por esa razón la tierra se abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas, todas ellas murieron quemadas, y así el pueblo vio cómo Dios castiga a los que no lo obedecen. En otras palabras, ¿cuál es la esencia del falso profeta e imitador de Coré? Dice que es un desobediente, es un arrogante hechicero y amante a expandir pantomimas, palabras de entretenimiento, palabras de conciencias vanas, conciencias de adivinación y 20.000 aberraciones. Entonces, dice que esta medida de profundidad te mostrará a quién, al hechicero de la rosa y a 2 o 3 más que andan en su posición también. Dice que esta medida de profundidad les mostrará un grado de adivinación semioculto y de cómo ese grado de adivinación influencia e intoxica a los demás con la mercadería policíaca satánica, como lo hace el hechicero de la rosa. ¿Qué es lo que hace el hechicero de la rosa? Con adivinación, él influencia y intoxica a los demás con mercaderías policíacas satánicas. ¿Qué significa eso? Que esos falsos profetas son los que predican en muchas plataformas, en muchos púlpitos, a veces aberrantes iglesias los invitan, iglesias que no tienen verdaderos profetas, porque las iglesias que tienen verdaderos profetas, siempre los profetas van a alertar a quién deben invitar y a quién no deben invitar, a quién deben de darle el púlpito y a quién no deben darle el púlpito. Entonces, estos hechiceros se la pasan mercadeando policíacamente y satánicamente. Y entonces, Saúl era un policía, los fariseos que perseguían a Jesús eran unos policías, como los policías de hoy día, que son perseguidores satánicos que siempre buscan la manera de hacerle daño al inocente y al hombre justo y al hombre recto. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los policías brujos, hechiceros, tanto en el púlpito y fuera de él, en el mundo espiritual, en el mundo físico, se la pasa persiguiendo al inocente, pero al verdadero ladrón y al perverso no lo persiguen, a ese lo dejan que haga sus fechorías. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de un nivel de corrupción muy grande. Mateo 8:28. Cuando Jesús llegó a la región, ya aquí refiriéndome a la profundidad de la adivinación de estos hechiceros policías, de estos hechiceros de la rosa, dice que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, 2 hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los 2 hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron. Entonces, en otras palabras, cuando se manifiesta un falso profeta de cualquier región, tratando de hablar lo que Dios no le ha hablado, ellos siempre se van a manifestar como los endemoniados gadarenos. Cuando ellos ven la unción, cuando ellos ven a Cristo manifestado de un modo u otro, cuando ellos ven al verdadero enviado que camina con Cristo, entonces ¿qué hacen ellos? Ellos tratan de gritarle, de provocar, de perseguir, de desafiar a los que vienen en el nombre del Señor. Entonces, en esencia, ellos en sus iglesias, en sus familias, en sus ciudades y en sus posiciones, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tratan de maldecir a todo el mundo. Dice la Escritura, eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Entonces, dice que los falsos profetas endemoniados son tan peligrosos
que se la pasan maldiciendo a todos los ungidos, y por eso es que hay ungidos, ciertos niveles de unción, que no se atreven a pasar cerca de ellos, no se atreven a decirle nada a ellos, hasta que Dios levanta hombres que caminan con Cristo y entonces los envía a liberar a estos tipos de endemoniados, que son conflictivos. Dice que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Dice que esos dos hombres se acercaron a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Se acercaron. Y hay un modo de acercarse a los ungidos mediante una prédica, mediante una oración, mediante una declaración, que es hablar contrario a un ungido o tratar de perseguirlo con falsos testimonios. Eso es un modo de acercarse a Cristo. Por eso que Cristo a ciertos hombres siempre le decía: me estás persiguiendo. Entonces, dice que los demonios gritaron. ¿Quién? El falso profeta no está hablando entonces. Los que hablan por el falso profeta son los demonios. Entonces, por eso es que los demonios, usando al hechicero de la rosa, tratan de matar a todos los artistas y tratan de engañar a toda Latinoamérica. Ahí. Dice que Jesús le dijeron a los demonios, le dijeron, y juntamente con el hombre, dice que le dijeron a Jesús: Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, el falso profeta y los endemoniados profetas, ellos reconocen quién es Hijo de Dios y ellos saben quiénes son los ungidos. Ellos saben quién es el cuerpo de Cristo. Entonces, le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? Entonces, en el idioma latino, cuando tú le dices a una persona: oye, ¿qué vas a hacer? Entonces hay una provocación. Ahí no fue una pregunta solamente que le asustado que Jesús iba a hacerlo. Entonces, en otras palabras, ¿qué hace un falso profeta? Endemoniado, lo ve todo torcido. Cuando Dios le envía al verdadero ungido para sanar, para darle amor, para liberar y para bendecir, ¿qué hace el falso profeta? Trata de atacar a los ungidos y entonces tuerce todo lo original que Dios envió. Entonces trata de tildar a los ungidos como conflictivos, y en realidad el conflictivo es el falso endemoniado. Entonces, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes de tiempo del juicio final? Entonces, en otras palabras, el falso profeta y endemoniado siempre anda hablando de juicio, siempre anda hablando de tiempo profético y no conoce el tiempo y el cairo de Dios. No lo conoce, nunca lo va a conocer, y mucho menos conoce el verdadero juicio de Dios, porque por eso Dios le dijo a un falso un día: ¿qué haces tú tomando mi palabra en tu boca? No eres digno de hacerlo. ¿Qué haces tú tomando el nombre de los hombres de parte de mi boca, en tu boca? Quita todas esas cosas, aberraciones de tu boca. No tienes autoridad legal para hacerlo. Fue lo que Dios le dijo. Entonces, versículo 29, los demonios gritaron: Hijo de hombre, Hijo de Dios, ¿qué viniste a hacernos? ¿Qué vas a hacernos? ¿A castigarnos antes de tiempo? No muy lejos de ahí había muchos cerdos. Entonces, en otras palabras, siempre que haya un falso profeta endemoniado, quiere decir, y provocando a los ungidos, siempre quiere decir que cerca de él hay una iglesia endemoniada. Y aquí está demostrado. Dice que cerca de ese falso profeta, de esos endemoniados, dice que no muy lejos de allí había muchos cerdos. Y ahí se está refiriendo a una manada de cerdos. Y en lo oculto y misterioso y de la revelación de la palabra, se está refiriendo a una congregación que no son ovejas, son cerdos, son personas que maltratan a los demás, son personas que hablan con todo tipo de irreverencia, no tienen respeto para con Dios. Por eso que Dios le llama animales inmundos. Dice, los demonios le suplicaron a Jesús: sí, si nos sacas de estos hombres endemoniados, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo: entren en ellos. Y los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa eso? Que cuando un falso profeta endemoniado, cuando Dios lo confronta para liberación y no se quiere arrepentir y no quiere hacer una pausa ministerial y no quiere dejar de hablar tantas sandeces y maldiciendo a medio mundo, dice que de ese modo, entonces Dios lo hace, porque Dios es el que tiene todo el poder. Dios provoca que este endemoniado, juntamente con los demonios, vaya a las congregaciones endemoniadas, y tanto ellos como, aunque la escritura hablan de que estos hombres fueron libres, pero ya estoy hablando de cosas semejantes
que pasan con los falsos profetas, que cuando no se arrepienten y no quieren entrar en la liberación de Dios, entonces ellos juntamente con los cerdos son arrojados al abismo. Dice que ese lago está representando al mundo, porque dice que se ahogaron en el lago. Entonces, se ahogaron en el mundo y Dios lo desterró completo de toda la atmósfera cercana a Dios. Entonces, dice que allí, cuando se cayeron, dice que se ahogaron, dice que habían unos hombres que cuidaban a los cerdos. Y entonces aquí se está hablando, en otro nivel profundo, de que hay pastores de iglesias que están endemoniados, aunque estos hombres no estén endemoniados. Dice hombres, y hombres se está refiriendo a personas que son semejantes a Dios. En otras palabras, se está refiriendo a pastores que verdaderamente son creación semejante a Dios, porque hay pastores que son animales irracionales. Entonces, esas verdades es bueno guardarlo en el corazón y en la mente, para no vivir más engañados. Dice que estos hombres cuidaban los cerdos, huyeron al pueblo. Entonces al pueblo, a la ciudad, se está refiriendo que huyeron a una congregación específica, huyeron a los que están cerca de Dios. Dice que allí dieron testimonio de todo lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios siempre va a levantar de entre los endemoniados, Dios va a sacar a hombres y los va a enviar a dar testimonio. Entonces, de ese modo queda esclarecido cómo el hechicero de la rosa y los demonios y principados territoriales son dados. O sea, el hechicero de la rosa y ciertos demonios y principados están trabajando a una, en un mismo cuerpo, están como un equipo. Dice que son dados a la adivinación violenta, con falsa ciencia y con engaños asesinos. ¿Qué significa eso? Dice que adivinación violenta. Bueno, adivinación violenta es porque todo lo falso profético que habla es de muerte, es de desgracia, y así trata de maldecir a la gente. Entonces, este tipo de gente da testimonio de lo que Satanás está haciendo. Ellos no dan testimonio de lo que Cristo está haciendo. Dice que se la pasan hablando con ciencias vanas y mentirosas y engaños asesinos. O sea, con esas mentiras están matando gente. Están matando a muchos inocentes también. Entonces, lo cual dice que toda esa obra maldita consiste en hablar lo ocurrido en el pasado de la gente. O sea, Satanás, los principados territoriales, los demonios territoriales y los hechiceros de la rosa, dice que se la pasan hablando lo ocurrido en el pasado de la gente. O sea, tratan de sacar el pasado a la gente para hacerle daño en el presente. Satanás es el que obra así. Dice que tratan de exponer los planes en marcha del mismo diablo. O sea, estos falsos profetas, hechiceros y asesinos, dice que ellos exponen los planes que Satanás está llevando a cabo, y son tan sucios que dicen que es Dios quien lo está haciendo. Entonces, mayor condenación van a recibir. Dice que estos tipos de hechiceros que trabajan con los demonios y con los principados, dice que solamente saben maldecir hablando del tiempo pasado de la gente y de los sucesos presentes provocados por Satanás, como Lucifer. ¿Y qué significa Satanás como Lucifer? Bueno, que Satanás es apasionado a meterse dentro de ciertos pastores que hablan muy bonito y que tienen una iglesia muy bonita, o que tienen una elocuencia muy bonita. Entonces así es que ellos tratan de aparentar ser brilloso o ser muy adorador, igual que Lucifer. Entonces, hasta que viene Cristo y manifiesta su verdadera identidad al presente, tanto el falso profeta como el falso pastor endemoniado y al mismo diablo entre ellos. Entonces, ¿por qué? Porque son un equipo. Dice que estos que al presente son provocados, fíjate, son provocados a seguir trabajando de la mano de Satanás, y ellos hablan de lo que Satanás está hablando, de lo que Satanás está haciendo, pero más no saben. Dice que el falso profeta, juntamente con los principados y sus demonios y el mismo diablo, dice que no saben nada respecto a la esencia profética y el kairos de Dios para sanar, para dar soluciones y para el cumplimiento. Entonces,
y para traer cumplimientos anticeremoniales. En otras palabras, como Cristo vino a romper toda obra del diablo. Entonces ellos no saben en qué momento que Jesús se va a manifestar para parar la locura de ellos, de sus falsas profecías, de sus asesinatos y de todas sus sucias hechicerías. Entonces, dice que estos falsos profetas no conocen la verdadera identidad y la verdadera esencia y la verdadera función del ministerio profético. No lo conocen. Ellos inflan, engañan respecto a eso. Dice que ellos no conocen nada con respecto al Cairo de Dios, que es el tiempo perfecto de Dios. Ellos no conocen nada del tiempo de manifestación de sanidad de Dios. No conocen nada de las soluciones de Dios y tampoco conocen nada de los cumplimientos al presente de Dios. Y no conocen nada de las confrontaciones de Dios para parar las ceremonias de ellos. Entonces, dice que por cuanto toda administración existente en la tierra hecha fuera de la presencia de Dios es una ceremonia de un modo u otro. Lo repito, dice que toda administración, todo servicio a nivel global, en todo nivel de toda iglesia, de toda congregación en el mundo entero, dice que toda administración que se hace fuera de la presencia de Dios, dice que es una ceremonia dada a los muertos, dada a los ídolos que no tienen el espíritu, dado a los infladores. Dice que de un modo u otro es así. Entonces, que recuerden que las prácticas de reuniones, o sea, la práctica de reunirse en una iglesia, pero que Dios no está ahí, dice que las prácticas de reuniones, las prácticas de ministraciones, que son los que predican sin el espíritu, que lo hacen para ganar fama, no es para otra cosa. Dice que aquellos que practican reunirse en una iglesia y aquellos que practican ministrar, predicar y congregarse y ministrar un evangelio con normas de hombre y con modos hipócritas de comportamiento, dice que lo hacen con el fin de exaltar sus egos, de robar la gloria de Dios. Dice que lo hacen con el fin de exaltar a los muertos y a los hombres que están muertos parados en los altares, que se dicen tan ungidos, tan llenos de vida, están muertos en vida, porque no están en la presencia de Dios. Entonces, dice que la esencia de estos alocados, achicharrados, dice que son de exaltar a los muertos y a los falsos héroes, como ya expliqué al principio. Dice que en realidad, dicen ellos en realidad, son como un río doctrinal. O sea, estos falsos pastores, estos falsos profetas endemoniados y estos falsos profetas hechiceros, dice que son un río. ¿Qué es lo que hace un falso predicador en un altar, en una iglesia que no tiene a Cristo? Dice que fluyen como si fuera un río, pero con el río de Satanás. Dice que son como un río, que ellos predican todos los días, a toda hora, pero vacío, lo que predican es muerte. Dice que muchos están como fluyendo como un río doctrinal, pornográfico, como muchos satánicos pastores brasileños. En otras palabras, es como ciertos pastores brasileños que se la pasan fluyendo, tratando de maldecir a los genuinos apóstoles y profetas. Y entonces lo único que hacen ellos es andar con la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam era una doctrina pornográfica y contraria al verdadero apóstol y profeta. Por eso es que Balaam intentó, contratado por Balac por amor al dinero, intentó desgraciar a Israel, intentó desacreditar y maldecir a Moisés, que era la base del mover apostólico en aquella época. Entonces, dice que esta gente son como un río metódico, falso apostólico y falso pastoral, evangélico, católico, pentecostal. Dice que son falsos reyes. Entonces está el rey aprobado por Dios, como Nabucodonosor, que a pesar de que era un sinvergüenza, pero era aprobado por Dios. Y está el rey como Balac, que era más sinvergüenza todavía, pero son reyes que no eran aprobados de un modo u otro. Hay muchos que eran aprobados y otros que eran desaprobados, pero tenían su título de reyes ante el pueblo, parecido a lo que pasó con Saúl y David. Cuando Saúl fue desechado, él seguía diciendo que él era rey. Así hoy día hay una pila de ministros que no son nada y ellos se la dan de reyes. ¿Por qué? Porque han robado, porque tienen mucha riqueza física
pero no lo han hecho con la bendición de Dios ni con la honra que viene de parte de Dios. Por eso es que son como reyes que tienen muchas iglesias, tienen muchas cosas, pero no tienen a Dios. Tienen las iglesias vacías, tienen sus vidas vacías y son como millonarios, como falsos reyes. Entonces, al presente, dice el Espíritu de Dios, Santo Domingo, tienes una congregación evangélica, falsa apostólica, abandonada por Dios. O sea que esta revelación fue dada para que el hechicero de la rosa se ponga un punto en la boca de estar hablando de otros países cuando Dios no le ha hablado nada, para que no sea tan mentiroso. Dice que tiene una congregación falsa apostólica, que es evangélica, falsa apostólica. Dice que fue abandonada por Dios mismo. Entonces, así mismo, en toda Latinoamérica hay iglesias como ella, que fueron abandonadas por Dios, que tú las ves llenas de gritería y llenas de música que parecen carnavales, pero no tienen al Cristo vivo en sus vidas. El Señor no visita esas iglesias. Entonces tú lo ves con muchos títulos, pero no están ungidos. Son falsos héroes, son vanidosos, son egocentristas. Entonces dice que esa iglesia rechaza lo genuino profético y expone 3 altares de Satanás, tratando de ilustrar al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Pero son 3 altares, son 3 mesas de Satanás. Y aquí va la interpretación de la visión. Dice que este tipo de iglesia, como está en Santo Domingo, dice que rechaza lo profético. Quien rechaza lo genuino profético está rechazando a Cristo mismo. Y quien rechaza a Cristo está condenado, porque también está rechazando al Padre. Entonces, cuando se rechaza toda la justicia de Dios, se viene siendo como una iglesia anatema, que está maldita. Y por eso es que Dios la mostró abandonada. Dice que este tipo de iglesias se empeñan en manifestar 3 altares. Está el altar del desenfreno y la vanagloria. O sea, ellos tratan siempre de contratar predicadores para que ministre al pueblo y por las redes sociales con la esencia del desenfreno y la vanagloria. O sea, todo lo que predica, todo lo que ministran es desenfreno y vanagloria. Ellos se la pasan hablando de gloria, pero no existe la gloria entre ellos. Y se la pasan hablando de cosas supuestamente rectas, pero es todo lo contrario. Están hablando de desenfreno, impartiéndole desenfreno a la gente del pueblo. Dice que la otra mesa es un altar de la vana ejercitación y falsa oración en intercesión. Entonces, en otras palabras, es ahí donde se manifiestan en las iglesias muertas evangélicas que tienen cuartos de oraciones, se ponen a orar y a hacer guerra, pero lo hacen con ese tipo de ejercitación, con falsa oración y con falsa intercesión. Porque cuando Dios le demanda a una gente que buscar su rostro y se ponen a hacer guerra, entonces ahí se ve, por sus frutos se conocerán, ahí se ve por quién son guiados. Entonces, la otra mesa la guía oráculo, y ese oráculo, ese demonio, guía a los predicadores y a los líderes de esas iglesias a ejercitarse en oración para hacer guerra cuando tienen que buscar el rostro de Dios o cuando tienen que arrepentirse. En otras palabras, lo hacen todo torcido. Dice que, y con vanas intercesiones, porque la intercesión consiste en pararse delante del trono, pero si ellos no tienen entrada en el trono ni en la presencia de Dios, entonces son falsos intercesores. Entonces, en otras palabras, ¿quién está intercediendo? ¿A Satanás? Entonces, Satanás no es Dios, Satanás es un payaso. Entonces, y el altar del falso sacrificio, o sea, 3 mesas, la mesa del desenfreno y la vanagloria, el segundo altar y la segunda mesa, que es de la ejercitación y la falsa oración en intercesión, y la última mesa, que era el altar del falso sacrificio y asesino y antibíblico. En otras palabras, son predicadores que van a esas iglesias y todo lo que ministran es un falso sacrificio, que es cuando ellos dan falso testimonio de que ellos dicen que ayunan o mandan al pueblo a ayunar, como el charlatán hechicero de la rosa que mandó a Cuba a ayunar cuando él no ayuna. ¿Por qué? Porque un ayuno no aprobado por Dios, eso es un sacrificio diabólico, que es rendirle culto a Satanás. Por eso es que hay tantos hechiceros que hacen ayunos. Entonces eso está claro. Hay gente que no lo sabe, pero la mayoría sí lo saben. Entonces,
¿Qué es lo que hacen estos charlatanes con este último altar, con esta última mesa? Dice que andan ministrando al pueblo falsos sacrificios y asesinatos antibíblicos. ¿Y qué significa que son ministradores de asesinatos antibíblicos? Entonces, en otras palabras, antibíblico no es que se lean la Biblia con la teología y su hechicería. Antibíblico significa que no está alineado a la revelación y la revelación alineada a lo que está escrito. Entonces, como no hay una alineación, es así el fruto del falso profeta. Por eso es que esa congregación en Santo Domingo se mueve con esos tres altares. Dice, en cuanto, esto va para el hechicero de la Rosa y para cuanto todo charlatán que lo rodeare a él, y para cuanto todo charlatán de lo que Dios está revelando. Dice que en cuanto al instrumento que está hablando, sí, para que el hechicero de la Rosa pare su locura de estar persiguiendo a nadie. Dice que porque si Dios no habla, en vano hablan los hombres. Si Dios no edifica, en vano edifican los hombres. Eso está claro. Entonces, cuando Dios no le habla a alguien de otra persona, usted está inflando, hermano. Eso está claro. Entonces, por eso hablamos ahorita de que los hechiceros y los mentirosos infladores tratan de mezclar con lo aparente profético sus maldiciones, tratando de sacar el pasado a la gente y tratando de levantar falsos testimonios y calumnias baratas para tratar de hacerle daño a los verdaderos y así perseguir a los verdaderos. Entonces, dice el Espíritu de Dios que en cuanto al instrumento que habla, así fue lo que el Espíritu Santo me mandó a decir, que me velen los malditos teólogos, fariseos, policías de púlpito, que me velen las prostitutas con caretas de rescatadas y que se creen ministras y que se creen profetas, que son como la mujer de Potifar, que andan con los maridos y andan tratando de dormirse a los José. Ay, dice que me velen la policía maldita corrupta de la nación, apellidada como los drogadictos del TTI, que se la pasan persiguiendo a los ungidos, tratando de averiguar sus vidas para ver cómo le hacen daño, porque no entienden los mensajes que Dios envía a hablar. Entonces, terrenalmente no se puede interpretar lo que un hombre de Dios habla, porque hay que hacerlo con discernimiento y hay que hacerlo guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede guiar a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, siempre y cuando tomen las cosas que vienen de parte de Dios con respeto, con un poquitico de dignidad y de temor de Dios. Entonces, que me vele el brujo afeminado, condenado y desgraciado que anda con máscara de buen pastor, porque así hay unos cuantos pastores que andan velando mi vida para ver cómo me hace tropezar. Me envía al infierno completo, porque estos falsos pastores pentecostales y metódicos que trabajan con hechicería, ellos, como son familia del infierno, ellos contratan a todos los demonios y los desatan, con los falsos profetas, los desatan tras los ungidos o de los verdaderos ungidos. Por eso es que hay tantos ungidos siendo perseguidos por estos hechiceros con máscara de falsos pastores y con máscara de buenos pastores. Que me velen y que estudien todos esos achicharrados, lo que quieran estudiar los mensajes. En otras palabras, conforme a lo que el Espíritu Santo reveló, toda esta partida de payasos que persiguen a los ungidos, persiguen mi vida, todos los días se levantan en las malditas iglesias esas que son cementerios llenos de demonios, que son cuevas de ladrones, son albergues de demonios, y llenos de cuanta aberración existe en la faz de la tierra, esas iglesias están llenas. Entonces se la pasan persiguiendo mi vida, contratan a otros de otras naciones también para que tomen las plataformas para perseguirme, pero se les olvida algo, que ellos están condenados, son desgraciados con máscara de buen pastor, son como Saúl, a los cuales la tierra se lo va a tragar también. Eso está escrito. Entonces, que estudien, porque ellos se la pasan persiguiéndome, pero suben a las redes tratando, escuchen bien, suben a las redes tratando de ver todo lo que yo imparto, todo lo que publico. Entonces mandan espías a mi vida para tratar de escucharme cuando me toca hablar con otra persona de lo que Dios manda hablar. Entonces mandan espías a que me espíen mi vida día, tarde y noche. ¿Con qué fin? Mandan y hacen revueltas de todo tipo demoníacamente para tratar de hacerme daño, para trancarme a la policía y para perseguirme
y hacer cuantas cosas para tratar de atentar contra mi vida. Pero qué bueno es decirle hoy, como le dije un día a un dominicano, que se levantó un haitiano a tratar de hacerme frente, le declaré, el último terremoto se lo declaré y en 3 días le vino el peor terremoto a Haití. Así mismo va a pasar con Cuba y con Dominicana, si siguen inflando y persiguiendo a los verdaderos ungidos. Con Cristo no se juega y con los que Él levantó tampoco. Entonces, hay de estos mimados, falsos pastores, que se la pasan tomando el púlpito, vomitando fuego extraño y persiguiendo a los ungidos. Hay de estos hechiceros de la rosa que se la pasan hablando payasada de cuánta nación Dios no le habló nada. Entonces, son unos desgraciados con máscara de buen pastor. Que sigan estudiando esos achicharrados, los mensajes que los verdaderos ungidos publican. Que busquen cómo encontrar faltas y que den falsos testimonios de mí y de los ungidos mintiendo. A mí no me importa un comino la basura que hablen de mí intentando hacerme dañar o intentando hacerme resbalar. ¿Por qué digo esto? Porque estos diabólicos hechiceros de púlpitos pentecostales, falsos líderes, que son asesinos ladrones, se la pasan enviando prostitutas atrás de mí, se la pasan enviando presidiarios, se la pasan mandando hechiceros de púlpito. Y cuanto aberrantes y locos están en los púlpitos, que lo que hacen es servirle culto a Moloch. Mandan a sus propios hijos a perseguir a los ungidos que están en fuego. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Asesinan a la familia de ese modo. Porque han habido personas que han intentado perseguirme y le han dado un infarto antes de llegar a donde estoy yo. ¿Qué significa eso? Que con Cristo no se juega. Han levantado esos perversos payasos, han levantado gente a que intenten buscarme problemas, conflictos físicamente, y han muerto, lo han matado. Camiones le han pasado por arriba, el tren le ha pasado por arriba unos cuantos, y sucesivamente. ¿Por qué? Porque si Dios manda a hablar, la tierra tiene que callar y escuchar. Entonces, cuando Dios le habla a un hombre, o a varios hombres, o a varias mujeres, esa gente siempre van a hablar. Entonces, estos diablos no quieren escuchar la verdad que el cielo está hablando. Por eso es que tratan de hacerle daño a los ungidos enviados. Como el hechicero, para tratar de hacerle daño a estos ungidos, dice que pierden su tiempo. Dice que el Señor se burlará de ellos, se reirá de ellos en su cara. Y también lo va a aplastar, como dice en la Escritura, que dice que todo aquel que vaya contrario a la roca eterna, que es Cristo mismo, dice que la roca va a caer sobre ellos y los va a matar. Por eso hablé ahorita de cuánto están muriendo. Y eso no lo decide un hombre, eso lo decide el Dios del trono. Entonces, dice que aquel que tiene identidad sabe para dónde va, porque son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, más todos esos que son de Jesucristo, siempre de un modo u otro van a dar testimonio de la verdadera realidad, que es absoluta, del Dios del cielo. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que hay hombres que han visto a Jesucristo el grande. Entonces el falso profeta, ¿qué es lo que dice? Que a Dios nadie lo vio. Pero el verdadero profeta, que tuvo un encuentro sobrenatural, sí va a dar testimonio de que han visto a Dios. Entonces, estos ojos han visto al Cristo vivo, para la gloria de Cristo. Dice que, pero también está demostrado que la sucia y zorra, hechicera, diablo, porque Jesús le llamó zorra a Satanás. Jesús le llamó zorra a un falso gobernante. Y Jesús le llamó zorra a un falso pastor. Todo mezclado en uno. Entonces Jesús le llamó zorra al falso pastor, que es un hechicero. Entonces Satanás, en la esencia de Satanás, es una hechicera, una zorra hechicera, diablo, que nada tiene en mí. Eso, el hechicero satánico de la rosa, que se lo grabe bien en su mente. Que hay hombres de Dios que Satanás no tiene nada en ellos. Satanás no tiene autoridad legal para tratar de tocar a esos hombres. Eso está escrito, ni hoy ni nunca. Y Pablo dio ejemplo de eso. Dice que eso, que lo escuche todo perverso, falso ministro, ladrón y hechicero de La Habana también. ¿Y por qué? ¿Por qué menciona ahora a un hechicero de La Habana? Porque esto da un resumen rápido. Hace un tiempo atrás,
hace unos meses atrás, vino un achicharrado, falso apóstol de La Habana, hacia el centro de la nación de Cuba, e intentó maldecirme porque me invitaron a una iglesia. Yo fui, y fui con un mensaje, pero ese hechicero hizo igual que los endemoniados de Adreno. Cuando me vio, tomó el púlpito para maldecirme, cara a cara. Concluyo, al final, Dios permitió que me dieran espacio para dar una palabra, y así lo hice. Y la advertencia a ese charlatán, hechicero y brujo fue de que los edificios de La Habana iban a temblar, para que todas las congregaciones de La Habana temblaran en el mundo espiritual y fuera sacudida La Habana, para que entiendan que lo con ungidos nadie se puede meter, y para que entiendan qué es lo que es respetar límites, y para que entiendan qué significa un falso ministro inflar, ladrón de territorio, ladrón de ovejas, ladrón de diezmo y ladrón de todo tipo, que va de una ciudad a otra a tratar de estafar y a tratar de maldecir al verdadero ungido o al verdadero enviado. Entonces, ¿qué significa eso? 15 días después de decirle a aquel charlatán que toda la basura que estaba hablando proféticamente no era de parte de Dios, porque trataba de torcerlo todo, de cambiar el nombre a lo original que Dios estaba hablando, los falsos enviados hacen eso. Ellos le cambian el nombre a todo. Entonces, a los 15 días, tembló desde Honduras hasta La Habana. ¿Para qué? Para que un poquito de pueblo tuviese entendimiento que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Entonces, dice que estos hechiceros de la Rosa, que actúan igual que este fanfarrón de La Habana, dice que los cuales se han deleitado comiendo sarcocho y llamando brujos, predicadores de África y de los Estados Unidos para que maldigan a la nación. ¿Qué significa eso? Que dice que estos falsos ministros de La Habana se la pasan llamando a hechiceros africanos y de otras islas del Caribe, que son hechiceros, y llaman a estos africanos hechiceros de púlpito de los Estados Unidos para que impartieran en sus iglesias, así como lo hace el hechicero de la Rosa y otros que están conectados con él, que se la pasan llamando a hechiceros para tratar de maldecir al pueblo de Dios que se congrega en ciertas iglesias y en ciertos territorios. Entonces, de ese modo, dice que estos son los que comen sarcocho. ¿Qué significa sarcocho en el mundo espiritual? Dice que estos falsos ministros se la pasan comiendo de una predicación, de otra, y de otra, de un profeta, de otro profeta, de otro profeta, de un adivino, de otro, y de otro, y de otro, y hacen como un sarcocho. Y eso es lo que llevan al púlpito y predican con ese sarcocho. Y por eso Dios le llama cerdos endemoniados. Y el final de ellos es caer al abismo. Entonces, todo eso lo estoy interpretando para que tengan claro cómo se manifiestan los falsos pastores, hechiceros y alocados que van de una ciudad a otra y toman las plataformas para hablar de otras naciones sin que Dios les hable. Dice que en este caso, este sarcochero, falso pastor de La Habana, que son descendientes de brujos, de brujería, porque a veces hasta falsa identidad tienen del pueblo de Dios. Dice que son predicadores, estafadores, envidiosos y perseguidores. Dice que por culpa de ellos, por culpa de estos charlatanes y por culpa de 4 pentecostales endemoniados, orientales, malnacidos, porque Dios le llama condenados, que desde que nacieron son condenados, entonces por eso que son malnacidos. Dice que, y cuando a mí en el mundo espiritual se le dice malnacido, significa que quemó etapa en su nacimiento espiritual ministerial. Y una vez que quemó etapa, se torció. Y una vez que se torció, fue desechado por Dios. Por eso es que sirven años y años en una congregación y lo hacen bajo maldición, bajo condenación. Por eso que Dios le llama en la Biblia a un cierto grupo de gente condenados desde que nacieron. Entonces, ¿qué significa eso? Que dice que estos charlatanes de La Habana, que son 3 veces muertos, que son pertenecientes al mover de Barrabás y pertenecientes al mover del dios Mamón. Ellos todo lo hacen por amor al dinero y ellos todo lo hacen con atmósferas de robos. Entonces ellos tratan de robarse el show entre el pueblo de Dios y engañan al pueblo para que el pueblo los llamen a ellos a predicar y desechen al verdadero cuerpo de Cristo, que es el que está capacitado
para llevarle la palabra al pueblo de Dios. Entonces, dice que por cuanto estos hechiceros de La Habana fueron los que se pusieron en contacto con hechiceros de África, los mandaron a buscar para tratar de tomar los púlpitos, que así lo hicieron en parte, y trataron de colar a estos africanos en La Habana para maldecir a Cuba. Y estos son los que maldicen a Cuba y al Caribe. Entonces, por eso que Dios dice que en Cuba y en todo el Caribe no hay una sola iglesia que no esté contaminada y endemoniada. Por eso es que hoy día esos falsos pastores endemoniados y esas iglesias endemoniadas, cuando ven a un ungido, tratan de maldecirlo y matarlo. Es por eso. Entonces, dice que ninguna de esas iglesias se está moviendo en la gloria de Dios. Ninguna de esas iglesias se está moviendo en la libertad genuina del Dios vivo. En otras palabras, al hechicero de la rosa, escucha, a la niña de los ojos del Dios vivo, que es Israel, no se toca. Al pueblo descendiente de Israel no se toca. A los ungidos no se toca. Entonces, dice que por esto, por esa causa, dice que estos charlatanes dominicanos, en este caso, este charlatán dominicano, hechicero de la rosa, que fue nombrado en el espíritu dragón de la rosa, porque es un vomitador de fuego extraño. Dice que es una serpiente desnutrida. Dice que el Espíritu de Dios que es una maldición voladora. O sea, es lo que carga, es una maldición. Y siempre está volando por las redes y en el Espíritu tratando de maldecir a cuánta gente él se le parezca. Ya. Porque él se cree que, como él está unido a Satanás, él se cree que es el dueño de Dominicana y el dueño del mundo. Él se cree que es el centro del mundo entero. Entonces, dice que es una serpiente desnutrida. Es una maldición voladora con cierto alcance. ¿Qué significa cierto alcance? Que Dios permite que ande en esa capacidad, en esa condición y en esa aberración. A esa serpiente voladora, a ese hechicero de la rosa, se le dice lo siguiente hoy. Respecto a lo profético de Cuba y el Caribe y el resto del mundo, usted no tiene nada legal que hablar de parte de Dios. Entonces, en otras palabras, con eso se le está diciendo hoy al hechicero dragón de la rosa: usted es un charlatán que no tiene nada que decir proféticamente de Cuba. Lo que usted está hablando es lo que ya Satanás ha hecho en años pasados, pero lo que Jesús está haciendo en el presente, en esta nación, usted no lo sabe. Entonces, por lo tanto, usted no sea tan inflador y cállese la boca. Dice que usted es un charlatán al decirle a Cuba que se ponga a ayunar. Ayuna tú, arrepiéntete tú, porque tus días están contados. Entonces, dice que eres una maldición voladora, que te pones a hablar de naciones sin que Dios te lo revele. A ti hoy se te dice, respecto a lo profético en Cuba y del Caribe y el resto del mundo, usted no tiene nada legal que hablar de parte de Dios. Te pongo como ejemplo con lo que ya te dije. Entonces dice que por cuanto escrito está. ¿Qué significa eso? Para que no infles más, de que si el presidente de Cuba, si Dios va a matar al presidente de Cuba, Dios lo va a determinar un día. Pero a ti no te lo va a decir, porque tú no eres un verdadero. Dios habla con los verdaderos profetas. Le anuncia lo bueno, lo regular y lo malo. Entonces, ¿qué significa eso? Si Dios mata al presidente de Cuba, o como mató al presidente de Haití, o va a matarte a ti o a cualquier falso profeta hechicero, Dios lo va a anunciar de un modo u otro. Porque la profecía que mataron al presidente de Haití salió de Cuba. Como muchas cosas están saliendo, que Dios está usando ungidos en Cuba para decirle a Dominicana. Entonces, como tú estás en envidia, tienes envidia de eso, te pones a inflar ahora y a perseguir a esos profetas que están hablando de parte del cielo. Entonces, porque está escrito de este modo. Dice el número 23:23. Porque no hay brujería contra Jacob. Y te lo voy a traducir. Tú que no sabes leer la Biblia, te lo voy a traducir. Porque no hay brujería en contra de Jacob. Jacob representa a hombres que han hecho pacto con Dios. Entonces, en otras palabras, ningún maldito africano, ningún maldito haitiano y ningún maldito dominicano puede tocar con brujería a ningún ungido que ha hecho pacto con Dios, con el Dios de Israel. Entonces, Jacob está representando a un pastor, a un líder y a un pueblo que ha hecho pacto con Dios. La brujería no toca a esa gente. Dice, ni hay adivinaciones contra Israel.
Entonces ya Israel está hablando del mismo hombre sellado y del mismo pueblo de Dios cubierto con la cobertura del Dios del cielo. Dice que contra ellos no hay adivinación contraria, ni tampoco mezcla. El verdadero pueblo de Dios que está bajo su cobertura no deja infiltrar adivinación. Por eso tú no vas a infiltrar en más ningún lado, porque eres la esencia de la adivinación. Dice, a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. ¿Qué significa? Que aún así hay hombres de pacto que no saben lo que Dios está haciendo. Dice que a su tiempo Dios les revela a ellos lo que Dios ha hecho por ellos y por el pueblo, lo que Dios ha hecho con el hombre de pacto y con las congregaciones y con los descendientes de Israel y con el mismo Israel como hoy día. Hay liberaciones, hay batallas liberadas, hay bendiciones, Dios desatando sobre su pueblo y sobre los hombres de pacto que ellos mismos no saben lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo vas a venir tú, que eres un hijo del diablo, a decir lo que Dios está haciendo si Dios a ti no te habla? ¿Cómo tú te vas a poner a hablar cosas de Cuba cuando Dios a ti no te está hablando? ¿Cómo te vas a poner a hablar cosas de Venezuela, de México, de otras naciones, cuando usted es un charlatán maldiciente y asesino de la gente? Entonces, grábate en tu mente que usted es una basura desechada, que Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas. Entonces, es como dice que Israel y el hombre de pacto, que representa a Jacob, dice que es como una manada de leones. Eso para que lo sepa el mundo entero. ¿Qué significa? Una manada de leones, una manada de apóstoles. Esencia que dice que son atmósferas y tierras paridoras de apóstoles, que hablan con gobierno, hablan con autoridad y hablan calificado y aprobado por el cielo. Hablan la verdad revelada. Entonces, es como una manada de leones, lista para atacar a su presa. Dice que Israel no descansará hasta haber vencido a sus enemigos. Por eso es que cualquiera que se vaya en contra de Israel, Dios lo va a aplastar. Cualquiera que vaya en contra de un ungido de pacto, Dios lo va a aplastar. Versículo 25 dice, Balac dijo entonces a Balaam, en número 23-25, dijo, entonces Balaam lo mandó a maldecir y Balaam le dijo, ya que no puedes, Balac le dijo a Balaam, ya que no puedes maldecir a este pueblo, por lo menos no lo bendigas. Entonces, cuando hay un diablo, falso pastor, que llama a falsos profetas para maldecir al ungido, a los ungidos de pacto y al pueblo de Israel, entonces ellos predican. Entonces, una vez que se manifiesta Dios y le prohíbe que maldigan, entonces tampoco lo bendicen. Cuando Dios dijo siempre a su pueblo, al verdadero pueblo, que donde quiera que vayan, que bendigan. Por eso es que tú ves hoy día una partida de charlatanes endemoniados, que tú los saludas en la calle y ellos no te bendicen, porque son unos diablos falsos profetas y falsos pastores y falsos enviados. Son una brujería caminante. Entonces, hechicero de la rosa, usted es una brujería caminante. Por eso es que Jesús se deleita cumpliendo lo escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, donde dice, y entonces será revelado ese inicuo. Entonces, hechicero de la rosa, tú eres un inicuo que has contaminado a profetas en Dominicana, las cuales aberrantemente te están imitando a ti. Entonces, tú eres una basura que estás infeccionando, estás contaminando a muchas profetas que son de Dios, que están imitando tus actitudes venenosas, están maldiciendo igual que tú lo haces. No es lo mismo declarar el juicio de Dios por revelación que maldecir. El falso profeta siempre está maldiciendo, pero los Jeremías, los Elías, los Ezequiel siempre están hablando del juicio revelado, para bien o para mal. Entonces, dice que a estos inicuos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca significa revelación. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y qué significa el resplandor de su venida? Con la manifestación de su majestad. Que dice en Job que es terrible, no hay quien lo aguante. Dice, por eso, el maldito diablo y sus sucios perros rabiosos que se la pasan ladrando en los púlpitos, que se callen, dice el Espíritu de Dios, que se callen sus sucias bocas hechiceras. Hechicero de la rosa, calla tu sucia boca hechicera.
Pues respecto a los infladores y burladores que aparentemente perdieron el temor de Dios. ¿Por qué digo aparentemente? Porque los infladores y los burladores de púlpito y plataforma, ellos aparentan tener temor de Dios, pero nunca lo han tenido. Entonces, que no se engañen más, porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dice que en realidad nunca tuvieron el temor de Dios, nunca han conocido a Dios. Y de acuerdo a ellos fue que se escribió Gálatas 2:6. ¿Por qué? Porque si hubieran conocido a Dios, nunca estuvieran en contra de Dios, porque todo el que conoce a Cristo no se pone en contra. La única sección que conoció a Dios cara a cara fue Satanás y fue desechado. Entonces, digo, porque el verdadero que tiene temor de Dios y que conoce a Dios, no lo traiciona. Gálatas, por eso Judas lo traicionó y mira el fin de él. Así hay hechiceros de la rosa que son Judas, son perseguidores y son traicioneros por amor al dinero y a la fama. Gálatas 2:6. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Es como dicen otras traducciones, a mí no me importa lo que sean ellos en su tiempo pasado, porque no añadieron nada bueno. Ahí mayormente se está refiriendo a los infladores, a los estafadores, a los asesinos de púlpito que no son ungidos. ¿Por qué digo eso? Porque el verdadero ungido siempre va a aportar para aquella generación que viene. Pero los que no son ungidos no tienen nada y son infladores. Ellos se dicen ser una cosa y no lo son. Por eso es que Gálatas dice respecto a esto que se engañan ellos mismos, que ellos no han añadido nada a favor de los ungidos que Dios está levantando. Entonces, por lo tanto, dice que estos ungidos que Dios está levantando no tienen que honrar a esos vanos. Ellos no tienen que honrar a esos vanos y hechiceros. Ellos honran a los verdaderos apóstoles, honran al verdadero profeta, al verdadero pastor, al verdadero evangelista y al verdadero maestro. Pero al falso nunca van a ser honrados. Judas nunca fue honrado porque se convirtió en un falso. Entonces, al contrario, reconocieron que Dios, dijo Pablo, al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los que no son judíos, así como Pedro le encomendó hablarle y encargado de hablarle del evangelio y del trabajo de anunciárselo a los judíos. Entonces, del mismo modo que Dios se lo confió a Pedro, se lo confió a Pablo en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué Pablo en misterio habló ahí? Que el mismo sello, lo que pasa es que no está registrado, pero está manifiesto, de que si Dios le confió a Pablo lo mismo que a Pedro en diferentes direcciones, es que Pablo cargaba también el mismo fundamento que Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que en él iba a fundar la iglesia, por eso es que Pablo era tan fundador de iglesia, tanto como Pedro. Entonces ahí se ve manifiesto ese misterio, pero el sello como roca lo tenía Pedro, pero Pablo era igual porque se le confió lo mismo. Entonces dice que este mensaje deja ver claramente que Jesús vive y que al tercer día resucitó. ¿Qué significa eso al presente? Dice que de cierto modo estos falsos hechiceros, ellos nunca te hablan a ti de la venida de Cristo, ellos no te hablan a ti de la esencia de la resurrección y tampoco hablan de la manifestación de Dios. Ellos dicen que Dios les dijo, son unos charlatanes mentirosos, Dios no les dijo nada. Entonces, como no tienen revelación, ellos lo que botan por la boca es brujería y fuego extraño. Entonces, para decirle también a las condenadas, dice que este mensaje de resurrección es para decirle a las condenadas pentecostales, conforme a lo que el Espíritu Santo habló. Dice que hay un grupo de pentecostales condenadas de toda Latinoamérica y el Caribe, y mayormente dominicanas pentecostales. Dice que están muy enojadas, se enojan muy fácilmente en contra de Dios mismo. Entonces ahí se está refiriendo a Dios que viene por una iglesia no arrugada. Las que son arrugadas son las que siempre tienen mal carácter y muy enojonas. Entonces ellas se creen que son héroes, que se van en contra, se avalanchan en contra de cualquier ungido y no saben lo que están haciendo. Y se las creen de muy guerreras
y lo que son unas faltas de respeto y violadoras de límite. Porque Pablo explicó cómo ser un guerrero eficaz, siguiendo el orden. Pablo explicó cómo ser un buen, verdadero predicador, siguiendo el orden. Entonces, dice el Espíritu de Dios, hay de las condenadas pentecostales que se enojan fácilmente y se manifiestan endemoniadas para ir contrario a Jesús y a sus ungidos. Entonces, estas son las que siempre están rebatiendo que no, aquel hombre se equivocó, porque lo hacen por envidia y lo hacen con un misterio de la manifestación de la mujer de Potifar. La mujer de Potifar se la pasaba señalando a José, pero ¿por qué? Porque tenía otros intereses. Entonces, primeramente, dice el Espíritu de Dios, dejen de manipular a sus maridos. O sea, estas enojonas pentecostales, endemoniadas y perseguidoras, que dejen de manipular a sus maridos. Dejen de vender sensualidad barata en sus plataformas y púlpitos y reflexionen seriamente en Romanos 6:4. Entonces Dios le está dando esta reflexión a estas perseguidoras y a estas hechiceras que se la pasan enojándose en contra de los ungidos y se les olvida que hay un nivel de ungidos que no admite confrontación humana, solamente Cristo los confronta a ellos. Esos son otros niveles que Satanás no los respeta y los falsos predicadores y falsos pastores no los respetan. Pero el verdadero ungido, que tiene el diseño del reino, sí respeta esa verdad. Entonces, también hay muchos que han sido engañados, muchos verdaderos que han sido engañados y entran en esa balacera de fuego extraño tratando de confrontar a ungidos. Y hay ungidos que no pueden ser confrontados por ungidos, porque está escrito, aunque hayan apóstoles que hayan confrontado a otros apóstoles, no mezclen las cosas, que todo en esta vida, en este mover de Dios, tiene que ser revelado. Entonces, dice que estas vendedoras sensuales que reflexionen en Romanos 6:4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Entonces, se lo voy a traducir a estas enojonas, perseguidoras pentecostales y sensuales. Que no se les olvide que verdaderamente aquella sierva o aquel siervo que fue bautizado en el bautismo de Cristo fue sepultada. O sea que su manera de vivir carnal fue olvidado, fue enterrado. ¿Para qué? Para que naciera en ella o en la persona un nuevo sistema de vida, un nuevo estilo de vida. Y entonces dice la Escritura que aquel que desechó su vieja vida, dice que ha muerto con Cristo, como Pablo lo describió. Dice, para así vivir una nueva vida. Entonces no existe una nueva vida en una persona que vende sensualidad en el púlpito, que está llena de egocentrismo y está llena de manifestaciones demoníacas, persiguiendo los ungidos. Entonces, en otras palabras, cuando ellas se dicen que son ungidas, son mentirosas. Porque la verdadera ungida vive un nuevo estilo de vida, no persigue a los ungidos y no va contrario a Cristo. Entonces, dice que aquel que vive una nueva vida está disfrutando al presente la esencia de la resurrección y bajo el poder glorioso del Padre. O sea, en otras palabras, esos que viven una nueva vida están viviendo la atmósfera de la paternidad de Dios. Por eso es que estas enojonas pentecostales no conocen la paternidad de Dios, porque tienen como padre al diablo vestido de pastor. Por eso y más, le fue dicho al hechicero inflador de la rosa: calla tu sucia boca, escupidora de fuego extraño. Dice el Santo Espíritu que eres un mega mentiroso, un mega charlatán, y que Él nunca te ha confiado su palabra ni te ha dado de su autoridad legal para hacer lo que haces. Simplemente, dice el Espíritu de Dios, que Él lo ha permitido por su grande misericordia. Ha permitido toda tu barrabasada en todas las plataformas y en Santo Domingo y en toda Dominicana. Y a donde quiera que has ido, Dios lo ha permitido. Dice que está dando tiempo a que te arrepientas, pero ya el reloj ya fue marcado. Y a partir de ahora, las horas están contadas. Dice el Señor, Isaías 46:5. Eso va para el hechicero de la rosa y para cuanto inflador le quede cerca. Dice que con quién puedes compararme,
yo no me parezco a nadie, dice el Señor, para que no sigan yendo en contra del fuego eterno, que es consumidor. Con Cristo no se juega, con lo apostólico no se juega, y con lo profético no se juega, con Israel no se juega, con los ungidos no se juega, y con los que le pertenecen a Cristo mucho menos. Entonces, por eso está manifiesto hoy día la violencia de la unción en contra de todo aberrante que va contrario a lo que Dios establece. Por eso y más, Shalom.